Nadie podemos decir esto no es para mí, esto es para todos. Y ahorita vamos a ver por qué. ¿Okay? Hablemos de sexo. La pregunta es, o la pregunta inicial que nos tenemos que hacer es, ¿por qué hablar de sexo? ¿Sí? ¿Por qué hablar de sexo? ¿Qué tiene que ver eso con la santidad? ¿Qué tiene que ver eso con nuestra fe? ¿Qué tiene que ver eso con ser hijo de Dios? ¿No? Porque le digo, hay temas que quizás nos cuesta pensar, hablar, mencionar, y más aún a veces en la iglesia, ¿no? Pero te voy a decir lo que nos decía, lo que escuché por ahí hace poco en internet, y creo que una vez lo compartía con ustedes. Si no estás dispuesto a hablar de sexo, hay un youtuber que sí está listo para hacerlo, ¿eh? Y ahorita hay tantos accesos en internet, decía un pastor, hay parrilla, ¿verdad? Hay menú de muchos temas, de muchas cosas, así que tenemos que aprender a hablar de esto nosotros desde la perspectiva de Dios, claro está. Algunas razones del por qué hablar de sexo, porque la Biblia habla de sexo. ¿Cuántos sabían eso? O cuántos quizás tenían la idea de que no, la Biblia es santa Biblia, o sea, no habla de eso, porque eso es pecado, eso es del diablo. No, la Biblia habla de sexo. Y ahorita vamos a ver a partir de cuándo la Biblia habla de sexo. ¿Es bueno o es necesario hablar de sexo? Porque somos seres sexuados. Somos hombres o mujeres, ¿no? Somos seres sexuados. No somos ángeles, ¿verdad? La Biblia dice que en el cielo, Jesús dijo que aquí el matrimonio se acaba en la tierra, porque en el cielo, dice la Biblia, todos seremos como los ángeles. Los ángeles no tienen sexo, ¿sí? Pero tú y yo sí, y estamos aquí, todavía no estamos en el cielo. Así que mientras no lleguemos al cielo, hay que hablar de sexo, ¿no? Porque el sexo es un regalo de Dios. Esto es algo importante. Yo sé que quizás esto está así como que deshaciendo algunos prejuicios. Hay quienes piensan que esto es del diablo, ¿no? ¿Han visto una película? Hay una película ya muy viejita, viejita, era de cuando yo era niño o adolescente, de Ben Sandler se llama, el de Soy como niños, Adam Sandler. Y hay una película que se llama Al diablo con el diablo, no sé si lo han visto esa película, es como de los 90s, y se le aparece el diablo a Adam Sandler, bueno, al actor pues, perdón, Al diablo con el diablo es no es Adam Sandler, es otro actor, me fue el nombre de La Momia. Si me acuerdan, ahorita me acuerdan cómo se llama el de La Momia. Y se le aparece el diablo a él, y ¿saben en forma de qué se le aparece el diablo? Es una chava, y además es una chava bien guapa, ¿no? Bien bonita, y vestida de manera sensual. Entonces como que uno piensa con ese tipo de propaganda y publicidad que el sexo es del diablo, ¿no? Como que eso viene del infierno, pastor, ¿ah? Eso es del diablo. Pero no, resulta que el sexo es un regalo de Dios, no es un regalo de Satanás, no es un pecado, no es malo. ¿Y por qué hablar de sexo? Diríamos de todas, esta es algo, quizás no la principal, pero es algo muy importante. Porque Satanás, como todo lo que Dios hace, lo quiere destruir, contaminar, enfermar, manchar, etcétera, etcétera, etcétera. Y todos los calificativos malos que puedes pensar, Satanás eso quiere hacer con el sexo y con todo lo que Dios ha creado. Y ahorita vamos a ver por qué particularmente con el sexo o con la sexualidad, ¿verdad? ¿Por qué particularmente en eso Satanás ha estado tan enfocado? Y tú ves hoy en día que todas estas ideologías y corrientes ideológicas que hay en el mundo tienen que ver de una u otra forma con sexualidad o con sexo, ¿sí? No son ideologías políticas, son ideologías de género, y eso tiene una gran penetración en muchas personas, en muchas sociedades y culturas. ¿Por qué Satanás parece que se ha ensañado en esa parte de la vida del hombre? Había un maestro del seminario que nos decía: las principales herejías que surgieron a fines del siglo I de la iglesia, siglo II, siglo III y de ahí en adelante, están enfocadas en la persona y la obra de Cristo. Y él nos decía: ¿por qué piensan ustedes esto, no? ¿Por qué creen que las principales herejías o doctrinas erróneas han sido enfocadas sobre la persona de Jesús?
Y no sobre el Padre y no sobre el Espíritu Santo. ¿Por qué en la persona de Cristo? ¿No? Y ya empezaron a surgir corrientes como el gnosticismo, que decían que Jesús no tenía un cuerpo como el de nosotros, sino que era una apariencia física, pero no era un cuerpo real. Empezó a surgir el arrianismo, que decían que Jesús no era Dios, sino que era un gran maestro, un iluminado, pero no tanto como Dios. O sea, los dos extremos, ¿no? El gnosticismo y el arrianismo. Y hay muchas otras más entre medio, ¿no? Y decía él, porque Satanás sabe que en Jesús está ejecutada la obra y el plan de salvación para los seres humanos. El Padre la diseñó, el Hijo la ejecutó y el Espíritu Santo la hace real en nosotros. Pero en la ejecución ahí está el meollo, ¿no? Y por eso muchas herejías han surgido sobre la persona de Jesús. ¿Por qué ha habido tanta perversión respecto al sexo y a la sexualidad? Ahorita vamos a ver por qué. ¿Por qué es que parece que ahí está toda o gran parte de la maldad del mundo? Entonces, ¿por qué hablar de sexo? Ahí está. ¿Bueno o malo? Es la pregunta que nos tenemos que hacer de entrada para hablar o no hablar de sexo, ¿no? ¿El sexo es bueno o es malo? Y vio Dios, Génesis 1:31, todo lo que había hecho. ¿Cuánto vio Dios? Todo, ¿va? No dijo, ay, se le fue, vio el 99, se le fue el 1%, ¿no? Vio los árboles, las plantas, los animales, pero se le olvidó ver el sexo, ¿no? No, dice, y vio Dios todo lo que había hecho, todo, todo, todo. ¿Y qué dijo? Y he aquí que era bueno, y no solamente bueno, sino además bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana del día sexto, o sea, el último día de la creación. Cuando Dios hace la evaluación final del proyecto, dice, vio Dios todo lo que había hecho, todo, de principio a fin, ¿no? Una evaluación, todo, 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 todo. Y vio Dios que era bueno. La Nueva Traducción Viviente dice, y vio Dios que era muy bueno, ¿sí? Muy bueno. Hay comidas buenas y hay comidas muy buenas, ¿verdad? Según el gusto de cada uno de nosotros, ¿no? Pero hay cosas que a nosotros así como que hay comidas que yo como Esaú sí vendería mi primogenitura, ¿no? Y decía, sí, yo quiero esto, o sea, porque es muy bueno, ¿no? Yo sé que por ejemplo a mi hija Elisa con taco de barbacoa la envenenas. Ella hace, si no trae ganas, dile a la tienda, no trae ganas, pero vamos a ir a los tacos. Entonces sí se cambia, ¿no? Aunque no traiga ganas, porque es algo que para ella es muy bueno, ¿no? Y yo creo que para muchos también, ¿verdad? Entonces, cuando Dios hace la evaluación, dice, es muy bueno todo lo que he hecho. Y en ese todo está incluido el ser humano, el hombre y la mujer, con todas sus cualidades y características. Por eso les puse ahí el like y el me gusta y el me encanta, ¿no? Del Facebook. Si Dios tuviera Facebook, así le hubiera puesto like y me encanta. La que sigue, por favor. Definiciones. Según la Organización Mundial de la Salud, hay una definición sobre sexualidad y sobre sexo, porque son dos cosas diferentes. Sexualidad incluye sexo, identidad, roles de género, erotismo, placer, intimidad, reproducción y orientación sexual. Es todo eso lo que incluye la sexualidad, ¿sí? Y el sexo es el contacto físico entre dos personas, fundamentalmente con el objeto, de dar o recibir placer sexual o con fines reproductivos. Esas son definiciones, digo, para diferenciarlo uno de lo otro, porque a veces pensamos que cuando hablamos de sexualidad o de sexo es lo mismo. No, son dos cosas diferentes. La sexualidad, decíamos, nos acompaña toda la vida, desde antes de nacer. Ya un embrión ya tiene una identidad sexual, solo que no se ve en un principio, no sé, hasta los que 4, 5 meses ya se puede definir, este es un niño o es una niña, pero desde el principio eso ya viene ahí marcado, solo falta que crezca, que se desarrolle, pero ya viene antes de nacer, cuando nacemos, durante toda nuestra vida y hasta que nos morimos. Esa es la sexualidad. El sexo es dentro de la sexualidad, es una parte de la sexualidad. No es toda la vida, obviamente, no es desde que nacemos. La identidad ahí está, pero el sexo como práctica no es desde que nacemos. Ahora bien, vamos.
Si tienes alguna pregunta, mándamela por WhatsApp, ¿verdad? Ya aquí ahorita voy a checar mi teléfono. Si tú dices, pastor, quiero que sea anónima, está bien, ahí no digo de quién es, nomás manda la pregunta. O los que nos están viendo en redes sociales, en Facebook en este tiempo, también puedes dejarnos en los comentarios tus preguntas. La Biblia habla de sexo, decíamos ahorita, ¿no? ¿Por qué hablar de sexo? Porque la Biblia habla de sexo, porque Dios habla de sexo. ¿Desde cuándo habla de sexo la Biblia? Fíjate que la Biblia no habla de sexo desde el Apocalipsis, ¿no? Cuando ya está todo infierno, lumbre, dragón, bestia, falso profeta, ahí aparece el sexo. No. El sexo tampoco aparece en la Torre de Babel, en el diluvio, ¿verdad? Como un castigo, como parte de la maldición de Dios sobre la humanidad. No, el sexo aparece desde el capítulo 1 de la Biblia. Capítulo 1, versículo 27. Es la primera vez que se menciona o la sexualidad, ¿no? Vamos a ser un poquito más específicos. La sexualidad. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Y quiero que digas conmigo estas dos palabras que están subrayadas. ¿Qué dice? Varón y hembra los creó. A ver, los que estamos aquí, que no somos expertos en animales, ¿cómo diferenciamos a un perro de una perra? ¿Por las orejas? No, ¿verdad? ¿Por la cara? ¿Por el hocico? ¿Por los ojos? ¿Por las patas? No. ¿Cómo decimos este es macho y este es hembra? ¿Ah? Por sus órganos reproductores. Esa es la diferencia, macho y hembra. Aquí la Biblia habla de la diferencia entre hombre y mujer y dice, otras versiones dicen hombre y mujer, la 60 dice varón y hembra, ¿no? Está hablando de cualidades físicas que están expresando una imagen interna que Dios ha plasmado en nosotros, ¿no? Fíjense que aquí estamos hablando, o Dios está hablando ya de sexualidad y el sexo dentro de esa sexualidad. Porque está hablando de características físicas también. No nada más de cualidades espirituales. Porque cuando hablamos de la imagen de Dios, hay quienes solamente hablan de la parte espiritual. No dicen, sí, es el sello de Dios, sí, es el Espíritu de Dios en nosotros. Sí, sí es cierto todo eso. Es la esencia de Dios en nosotros. Sí es cierto todo eso. Pero es la media verdad. La otra verdad es que esa esencia de Dios en nosotros se expresa y se manifiesta a través de nuestra sexualidad. ¿Cómo es que conocemos a Dios en la Biblia? ¿Dios tiene sexo o no tiene sexo? ¿Dios es hombre o es mujer? ¿O qué es Dios? Díganme ustedes, ¿cómo conocemos a Dios nosotros? Dios es espíritu, Dios no tiene sexo, pero conocemos a Dios a través de cualidades sexuales o de ciertos atributos sexuales. Porque por ejemplo la Biblia dice que Dios es nuestro Padre. Eso lo aprendimos la semana pasada, ¿se acuerdan? Y ahorita veíamos en la definición de la OMS acerca de la sexualidad, uno de los puntos era los roles de género. Ser padre es un rol de género, ¿sí? O ser madre, ¿no? Ser padre o ser madre es un rol de género. Y eso tiene que ver con nuestra sexualidad, es una expresión de nuestra sexualidad. Entonces, Dios se revela, Dios no tiene sexo, pero se revela a través de nuestras cualidades o características sexuales, más allá del aspecto físico, obviamente. Entonces, desde un principio Dios está hablando de este tema, porque para Dios no es malo. Porque para Dios no es pecado ni es un tema tabú. Es algo tan natural como hablar, no sé, cuando platicamos con algún desconocido, ¿no? Que nos topamos en la calle o a mí que me toca subir gente al carro en el Uber, le digo, ¿qué onda? ¿Cómo estás? No, bien, ay. Oye, y ya está haciendo un poquito de frío, ¿no? Es el tema, ¿no? De conversación. Y a la semana pasada que hubo viento, ¿se acuerdan?
Oye, ¿cómo te fue con el viento? Les preguntaba yo a algunos, ¿verdad? Porque en mi casa ya casi salía volando la casa del Hulk, ¿verdad? Allá la encontramos en la esquina de la terraza el otro día en la mañana. Oye, es el tema de conversación. Cuando llegan los huracanes, ¿verdad? El tema y hablamos de manera natural de eso, ¿verdad? Nadie hablamos con temor o con miedo. Decimos, y pues, ¿cómo? A ver, ¿cómo pregunto si le dio frío o no le dio frío? No, oye, ¿está frío? ¿Verdad? Si me explico, de manera natural. Bueno, Dios está hablando de sexualidad de manera natural desde un principio. Dios no le dijo a Moisés, oye, a ver, cámbiale aquí, ¿verdad? Pon otras cosas para que no se oiga tan feo, ¿verdad? Para que no se oiga tan grotesco. No, no, varón y hembra, hombre y mujer, con todas sus cualidades. En el Génesis capítulo 2, la Biblia habla de la formación del hombre. Aquí está hablando muy general, dice, creó al hombre a su imagen, varón y hembra. Pero en Génesis 2 dice que Dios formó al hombre, al Adán, A-D-A-M, D-A-M, que no es al varón, no se refiere al varón. Adán significa humanidad, hombre y mujer. ¿Sí? Y formó Dios al hombre del polvo de la tierra. Y cuando ya se empieza a hacer la diferenciación de sexo, dice que a Eva la formó de la costilla de la mujer, de la costilla del hombre, perdón. Y cuando Dios formó al hombre, al varón y a la mujer, ya se empieza a diferenciar en Génesis 2, después de mencionar a Adán. Ahora el escritor usa dos palabras hebreas para diferenciar al varón de la mujer. Hombre o varón en hebreo se dice ish, I-S-H, y mujer se dice isha, I-S-H-A. Eso son las dos palabras en hebreo. Y cuando ya dice la Biblia que Dios forma a la mujer y la trae delante del hombre, se está usando la palabra ish, isha, ¿no? Pero a la humanidad Dios la formó. Y aquí empezamos a ver esto. O sea, Dios hizo mis ojitos, mis manitas, mis piecitos, no solamente de Adán y Eva, también te hizo a ti, me hizo a mí en el vientre de nuestra madre. Eso dice la Biblia, el libro de los Salmos, ¿no? Que ahí Dios estaba tejiendo, armando, articulando, trabajando, formando en lo oscuro. Ahí nadie ve, nadie se mete, pero Dios está actuando. Y Dios formó cada parte de mi cuerpo. Y esas partes de mi cuerpo están expresando una identidad sexual. Por eso es que hombres y mujeres tenemos cualidades muy particulares, ¿no? Acaba de pasar, este mes se habla sobre la campaña sobre la prevención del cáncer de mama, ¿no? Y eso se da en su gran mayoría, ataca a las mujeres por su constitución física. Cáncer de próstata, pues obviamente ¿a quién le va a dar? ¿Verdad? A los hombres, ¿verdad? No les va a dar a las mujeres. Porque somos diferentes. Hay enfermedades que están muy específicas o muy enfocadas en un género, ¿no? Entonces, desde un principio Dios está hablando de esto sin ningún temor. La Biblia habla de sexo y de sexualidad. La que sigue, por favor. Imagen, esa imagen es una identidad, no es una cuestión solamente superficial. Cuando hablamos de la imagen de Dios en nosotros, estamos hablando de lo que somos, no de algo que hacemos o tenemos, sino de lo que somos. La imagen tiene que ver con esa esencia que se expresa a través de nuestra sexualidad. Por eso les decía ahorita esto, ¿no? A través de ser hombre, de ser mujer, conocemos o expresamos lo que Dios es. Por eso en la Biblia vemos imágenes de Dios como hombre y a veces vemos en la Biblia imágenes de Dios como mujer. Como hombre vemos a Dios como padre, como guerrero, como fuerte. Como mujer vemos a Dios, por ejemplo, en el libro de Proverbios, como la sabiduría personificada en una mujer. Deseable, ¿verdad? Como una mujer presentada así para que podamos desear, en el caso de los hombres, ¿verdad? A la sabiduría de Dios. Así Dios se presenta y a través de ti y de mí, hombre y mujer, Dios está revelando, ¿no? Está expresándose. Vamos a la que sigue.
hablar de sexo porque somos seres sexuados, ¿no? Decíamos ahorita. ¿Qué significa esto de que somos seres sexuados? En la niñez nuestra identidad sexual se asume y en la adolescencia se afirma. Voy a repetir eso. En la niñez la identidad sexual se asume. ¿Qué es eso de que se asume? Pues es que mi papá y mi mamá me dicen que yo soy niño y no cuestiono eso, ¿verdad? Yo digo, pues sí, ¿verdad? O soy niña, ¿ah? Porque me visten de cierta forma, porque me dicen algunas cosas que tengo que hacer. Yo asumo eso. Pero en la adolescencia, donde ya empezamos a desarrollar un pensamiento más crítico, más abstracto, dicen, o sea, de ideas, entonces yo ya asumo esa identidad con la que yo he sido formado. Ahora, los padres no definimos identidad, formamos una identidad que ya viene definida. Voy a repetir eso. Los padres no definimos una identidad. No le decimos a nosotros, a ver, tú vas a ser niño, tú vas a ser niña. No, los padres lo que estamos haciendo es puliendo esa identidad que ya viene ahí por imagen de Dios en nosotros, ¿no? Porque Dios no se va a equivocar. El cuerpo es una expresión de una identidad que ya tenemos. Acabamos de aprender eso, ¿no? Imagen y semejanza de Dios, varón y hembra. Ya viene eso. Digo esto porque la ideología de género menciona que los seres humanos, que la identidad de género es un constructo social. Es decir, que tú eres hombre porque te dijeron que eres hombre, pero si te hubieran dicho que eras mujer, pues te ibas a creer mujer, ¿no? Como que la identidad sexual es algo que nosotros elaboramos o construimos. No, la Biblia me enseña que la identidad sexual es algo que Dios pone en mí y se expresa a través de ser hombre o de ser mujer, con todas las cualidades psicológicas y físicas, y que lo único que vamos a hacer los padres es pulir, encauzar, dirigir esa identidad que ya viene ahí impresa desde que fuimos concebidos en el vientre de nuestra madre. Así que nuestra tarea es importante en casa. Los niños asumen la identidad. Creo que todos como padres vimos cuando nuestros hijos eran pequeños que de repente, sobre todo a los varones que conviven más los primeros meses, ¿verdad?, de vida, años incluso, con la mamá, por alguna razón, ¿verdad?, porque o el hombre trabaja o está fuera de casa más tiempo, porque hay una conexión con la madre, obviamente por la alimentación, etcétera, ¿no? Hay algunas razones. Y a veces los varones nos identificamos mucho más en los primeros años, la primera infancia, le llaman los psicólogos, con la mamá. Pero hay cosas que conforme vamos creciendo, nuestros padres, la figura paterna, tiene que influir, porque no somos mujeres, ¿no? Tenemos que aprender o tener un modelo masculino en casa. Y vamos aprendiendo, ¿sí? Yo recuerdo que cuando llevábamos a Aarón de niño al doctor, una vez nos dijo el doctor, usted tiene que ir con él al baño, ¿no? Porque si solamente lo lleva a su esposa, ¿verdad?, entonces el niño, el hombre, el varón, va a querer, por ejemplo, orinar como su esposa, ¿no? Porque es lo que ve. Entonces usted tiene que llevarlo, ¿no? Y no estamos cambiando, repito, una identidad, estamos puliendo, afirmando una identidad que ya viene como padres. Pero el adolescente, cuando ya crece, entonces eso que aprendió ahora lo asume por voluntad propia, ¿no? O se afirma más bien ahí la identidad que ya viene construida. Ahora, ¿qué pasa en la adolescencia? En la adolescencia es una etapa de la vida con cambios físicos y psicológicos muy vertiginosos. ¿Qué significa eso de vertiginosos? Muy rápidos, ¿no? Uno tras. O sea, en la adolescencia, que dura más o menos de los 11, 12 años a los 18, 19 años en promedio, ¿no? Puede variar, pero más o menos es esa etapa. Hay muchos cambios en esa etapa de la vida, psicológicos, mentales,
O sea, yo en la adolescencia ya empiezo a analizar ideas en mi mente. Cuando soy niño, no. Cuando soy niño, toda mi realidad es lo que puedo ver, tocar, palpar. Pero cuando ya entro a la adolescencia, la realidad va más allá de lo que simplemente puedo ver. Ya puedo analizar en mi mente. ¿Cómo nos enseñaron a sumar en la primaria? Tenemos 6 años, ¿verdad? 6, 7 años, cuando nos enseñan a sumar. ¿Cómo nos enseñan a sumar? ¿Con números? No, nos enseñan a sumar con manzanas, con peras, con papas, con perros, ¿no? Así nos enseñan, porque necesitamos ver algo, ¿no? Una imagen de algo físico. Pero, ¿verdad que en la universidad, cuando ya tenemos que sacar una cuenta, una suma, una resta, una división, ya no lo dice el profe, ¿verdad? 3 perros menos 2 gatos, ¿verdad? No. Es 3x menos 2y, o sea, eso uno ya lo tiene que razonar acá en la mente, ¿verdad? Uno ya lo entiende, pero en la niñez no. En la adolescencia empieza esa transición. Y hay cambios físicos que se vienen, pero así súper mega rápido, ¿no? Los cambios físicos después de la adolescencia son un poco más lentos, ¿no? Un poco más lentos. Yo veo mi foto de la boda, esa foto tiene 17 años, espero que sí, ¿eh? Sí, 17 años. Tiene 17 años y me veo ahí, y me veo hoy, hay cambios, pero todavía creo que sí me parezco, ¿no? Sin embargo, en la adolescencia hay cambios muy abruptos, ¿no? Muy drásticos. ¿Y sabes quién lo nota más? A veces nosotros como padres aún nosotros lo vemos, pero cuando alguien, amigos o familia nuestra, no ha visto a nuestros hijos por algún tiempo, lo notan muchísimo más. Eso nos ha pasado a nosotros. Miren, nosotros llegamos, cuando vamos acá a Monterrey, Aarón tenía 7 años, Elisa tenía 3 años. Entonces, cada vez que vamos a Hermosillo, ¿sí? O bueno, ahora con redes sociales que hay fotos, no, pero cada vez que vamos a Hermosillo y ve familia, amigos de nosotros, ¿verdad? Los ven. ¿Cuál creen que es la primera reacción cuando los ven? Dicen, qué grande está. O sea, en pocos años. O sea, tenemos acá casi 9 años, pero pues no ha empezado la adolescencia hace 9 años, ¿verdad? Empezó la adolescencia hace 4 o 5 años. Qué grande, o sea, hubo un cambio, ¡pum!, ¿verdad? Drástico. Y lo vemos no solamente en lo físico, sino en la manera de hablar. Uno empieza a notar que en la adolescencia parece que se empiezan a enfermar de la garganta, ¿verdad? Pero no son enfermedades, le está cambiando la voz. Vemos los videos ahí que tiene mi esposa de cuando mis hijos estaban niños y escuchamos sus voces y los oímos ahora y hubo un cambio total, ¿no? Hubo un cambio. Cambios físicos, obviamente, ¿no? Empieza a ensancharse la espalda de los hombres, las caderas de las mujeres. Empieza, decíamos ahorita, a cambiar la voz. Nuestra cara, ya dejamos esa cara de niñitos, ¿no? Empieza a salir barba, bigote a los hombres. ¿Se acuerdan cuando, bueno, yo no sé ustedes, ¿verdad? Los hombres que están aquí, pero cuando yo era adolescente, empezaba a salir barba el bigote y decía, ay, o sea, como que te sientes, ya estoy grande, ¿no? Ya estoy creciendo, ¿no? Te sientes así como que más, ¿no? Más hombre, ¿no? Obviamente, el vello en las piernas, en las axilas, el vello en las zonas genitales, o sea, hay cambios. Y ante esos cambios tan rápidos, a veces nos toman de sorpresa a los padres y a los adolescentes. Y cuando viene un cambio así rápido, imagínense, creo que todos, si es que no todos, ya hemos vivido una experiencia de que un día te hablan para decirte que falleció un ser querido, un familiar. Y eso genera una crisis emocional porque es un cambio abrupto, ¿no? Sobre todo cuando es una muerte inesperada, ¿no? Te mueve, te saca y tienes que acomodar en tu mente las ideas y asimilar eso, ¿no? Y lleva tiempo. Bueno, la adolescencia con todos los cambios produce también crisis emocionales. Quiero que recordemos, aquí hay adolescentes, pero también recordemos nuestra adolescencia. ¿Cómo la pasamos, no?
la manera en la que vivió nuestra adolescencia y esos cambios, especialmente en cuestiones de sexualidad, definen mucho nuestro entendimiento hoy, nuestra actitud hoy frente a eso, ¿no? Frente a la sexualidad. Muchos de los prejuicios que hoy tenemos respecto a la sexualidad comenzaron en una adolescencia donde vivimos esos cambios y nadie nos dijo nada. O sea, nos agarraron de sorpresa también a nosotros, ¿no? ¿Se acuerdan cuando les decía que en la secundaria una de las cosas que me llamaba la atención era que en los honores se empezaban a desmayar chavas de repente? O sea, en los honores a la bandera los lunes, de repente, y me llamaba la atención, escucha eso, o sea, lo digo hoy hasta me da vergüenza, ¿no? Porque ya tenía que 13, 14, 15 años en la secundaria. Y me llamaba la atención que eran puras chavas. Así que ¿por qué los hombres no se desmayan, no? ¿Por qué nomás las mujeres? ¡Pum! No era todos los lunes, pero más o menos, de perdió un lunes al mes de honores a la bandera, había una desmayada que la llevaban a la enfermería, ¿no? Ahí la llevaban, tú te dabas cuenta porque ahí en medio de la bandera, ¿no? Pasaban cargándola, ¿no? Entre 3, 4 a la enfermería. Y yo me acuerdo de eso, decía, ¿por qué pura chava se desmayan, no? ¿Sabes? Que después, pasando el tiempo, me di cuenta que algunas ahí, por primera vez, tuvieron su primera menstruación, su primera regla, y nadie les dijo nada. O sea, imagínate que no te digan nada, no sepas qué onda y empieces a ver sangre, ¿no? Lo primero que una persona puede pensar, si nunca el tema de la sexualidad ha estado presente en su vida y está viviendo estos cambios, es: me voy a morir, ¿no? O sea, me voy a desangrar, me voy a morir. Si cuando éramos niños, ¿se acuerdan que nos hacíamos una cortadita y había quien, no faltaba el que nos asustaba y nos decía, te van a salir las tripas por ahí? Y uno empezaba a llorar porque creía uno literal que se le iban a salir las tripas por esa cortadita, ¿no? Ahora, ver un flujo de sangre más abundante, se dice, no, pues aquí me voy a morir. Pero muchos nos tomó de sorpresa, ¿sí? Ahora, todos esos cambios que vienen, escuchen esto, todos estos cambios que vienen, que son parte del desarrollo humano, son parte del proceso de vida que Dios diseñó para nosotros. Voy a repetir eso, ¿no? Esos cambios son parte del proceso de la vida que Dios diseñó para nosotros. No dice la Biblia en Eclesiastés que todo tiene un tiempo. Hay tiempo para nacer, hay tiempo para morir, ¿verdad? Y todo lo que pasa en ese inter. Pablo dice en Corintios, no, cuando yo era niño pensaba como niño, actuaba como niño, pero ahora que soy grande dejé lo que era de niño. Hubo un proceso, hubo un crecimiento, un desarrollo. Lo que pasa es que a veces no hablamos de eso, no lo entendemos, no nos hablaron a nosotros del tema y tampoco a nosotros nos cuesta hablar, ¿verdad? También del tema. Pero hay cambios que son naturales, ¿sí? Y los adolescentes y los padres viven un proceso de duelo cuando vienen estos cambios. Vivimos un proceso de duelo porque nos empieza a dar vergüenza, ¿sí o no? Cuando somos adolescentes nos empieza a dar un chorro de vergüenza, ¿no? ¿Verdad que no es lo mismo decir me duele la cabeza a decir pues me está bajando, el caso del chavo? ¿Verdad que no lo dicen tan fácil? Bueno, oye, un paracetamol, ¿para qué? Para el dolor de cabeza. Sí, hasta lo puede publicar en el Face, por si alguien tiene, ¿verdad? Que te lleve un paracetamol. Pero si tienes tu menstruación, eso no lo andas publicando, ¿verdad? Nos da pena, ¿no? Cuando es algo natural, ¿sí? Y los hombres también vivimos algo similar, ¿no? No es menstruación, no es cada mes, no es sangre. Pero también empezamos a experimentar en la adolescencia eyaculaciones, ¿no? Y eso es normal. Y estoy diciendo palabras que no son del diablo ni satánicas, ¿eh? Porque hay gente, quizá alguno que me está diciendo, ay, el pastor lo que está diciendo. No, son palabras normales, ¿sí? No, ni estoy hablando en griego tampoco, no, es en español. Es normal, pero les digo, a veces hay cierta incomodidad cuando no estamos acostumbrados a eso. ¿Verdad que hoy en día ya es muy común decir
gigabyte, terabyte, megabyte. Y estas palabras que las aprendimos en de la adolescencia para acá, porque antes no existía eso, ¿no? USB, Wi-Fi, son palabras que se han incorporado a nuestro lenguaje porque hace 20, 30, 40 años no existían. Ahora las decimos con mucha naturalidad. Bueno, la sexualidad ha existido desde Adán y Eva. Y es curioso que hay ciertas palabras que no, ni aún se nombra entre vosotros, dijo Pablo, pastor. No, de pecados, dijo, no de estas cosas, ¿no? Y esos cambios a veces nos agarran fuera de base. Yo no sé cómo pasaste tu adolescencia, pero yo creo que hagamos así como ¿verdad? Como cuando devolvíamos los VHS, ¿verdad? En la videocasetera, ¿verdad? O en la que usamos para regresar, ¿verdad? Regrésate. A ver, ¿cómo fue tu adolescencia? ¿Cómo empezaste a experimentar eso? De repente un día quizás los hombres amanecimos, despertamos mojados, ¿verdad? Y no supimos ni qué onda. Uno dijo, hijo, o sea, me oriné o qué pasó aquí, ¿no? ¿Sí me explico? Porque quizás no hablamos de eso, nos cuesta hablar, ¿no? En casa cuando lo vivimos, pues no fuimos con decirle a papá o a mamá, oh, fíjate mamá, fíjate que amanecí mojada, ¿qué pasó? ¿Verdad? No, ¿verdad que no decimos? Decimos, ay, qué vergüenza, ¿no? También. Estos cambios son rápidos y tenemos que aprender a adaptarnos a esos cambios, padres e hijos. ¿Cómo le hacemos? Vamos, ¿no? Hablemos de sexo, ¿no? Vivimos en una sociedad muy sexualizada o genitalizada. Ese es el punto hoy también. ¿Por qué no hablamos de sexo? A veces tenemos ciertos prejuicios o tabús porque nuestra sociedad habla de sexo, pero solo en el aspecto genital. ¿Qué es esto? A lo mejor quizás algunos dicen, ¿y eso qué es, pastor? Los órganos genitales son nuestros órganos sexuales, reproductivos, ¿no? El pene, los testículos, en el caso del hombre, la vagina, en el caso de las mujeres, o más bien la matriz, ¿verdad? Y todo lo que está ahí. Y vivimos en una sociedad que sexualiza todo, ¿no? ¿Verdad que es muy común hoy el albur, el doble sentido? Donde se menciona algo. Miren, hay ciertas palabras que en nuestro contexto cultural tienen una connotación sexual sin que en su significado original tengan que ver con sexo. Hay palabras que uno a veces ya no puede decir porque te lo toman por otro lado, ¿no? Y qué triste es eso. O sea, qué feo que hayamos sexualizado absolutamente todo y genitalizado todo. Así lo decía un maestro en la maestría. Hemos genitalizado el sexo, ¿no? Y pensamos que todo es eso, que todo es eso, todo es eso, todo es eso. Todo tiene que ver con eso, ¿no? Entonces vivimos en una sociedad que está hablando de sexo. Mal, pero está hablando de sexo. Entonces, si nosotros no hablamos de sexo y allá afuera se está hablando mal o torcido de sexo, pues entonces nos quedamos expuestos solamente a esa mala versión de la sexualidad. Y por eso tenemos tantos prejuicios o temores o miedos, porque pensamos que eso es sucio, ¿no? Pensamos que el sexo es sucio porque lo han ensuciado en nuestro mundo. Entonces hablemos de sexo, normalicemos hablar de sexo en casa desde la pureza que Dios le dio. Normalicemos hablar de sexo, porque luego se nos olvida que nuestros hijos crecen, ¿no? Cuando son niños, pues sí, hablamos de Cepillín, ¿verdad? De Chabelo, cuando en mi generación, ¿verdad? Pero ya cuando entran a la adolescencia, tenemos que empezar a dejar esos mitos de que la cigüeña te trajo, mito. No te trajo la cigüeña, ¿verdad? ¿Sí? No es así. Entonces tenemos que normalizar. Y escuchen esto, llamar, como decíamos ahorita, las cosas por su nombre, porque esa es otra, ¿no? Que le hemos puesto seudónimos a los órganos genitales, ¿no? El pene se llama pene, ¿verdad? No se llama pajarito, ¿verdad? Ni cosas así, ¿verdad? Que le han dicho, ¿sí? Porque así nos enseñaron algunos, ¿verdad? O dejen ustedes, algunos ni siquiera nombre es, agárrate ahí, ¿verdad? O ciérrate ahí, a ver, ahí donde, a ver.
Decía una vez un pastor, si tú tienes un problema físico, dile a Dios lo que te duele. Jesús le preguntó, a ver, al ciego Bartimeo Jesús le preguntó, ¿qué quieres que haga por ti? Imagínense que el ciego le hubiera dicho, pues quiero que me sanes ahí. O sea, había dicho Jesús, a ver, espérate, a ver. O sea, ¿cómo que ahí? ¿Dónde, mi chavo? No, o sea, desde la punta de la cabeza hasta ¿dónde? A Dios siempre le ha interesado que tú y yo seamos específicos y que no hablemos o que no tengamos vergüenza de hablar de algo que Él ha creado. Bartimeo le dijo, pues quiero ver. Ah, ok, pues ya sabe Jesús por dónde va el asunto. Ah, ok, los ojos, ¿no? Porque no ves con las manos, los ojos, ¿sí? Al paralítico de Betesda que estaba ahí junto al estanque de Betesda, le pregunta a Jesús, ¿quieres ser sano? ¿Ah? No, que no tengo quien me levante cuando mueva en el agua. Levántate, toma tu lecho y anda. O sea, al grano, ¿no? ¿Se acuerdan cuando llegué aquí a Monterrey? Llegué empedrado, ¿no? ¿Se acuerdan de los riñones? Del riñón derecho. Y siempre que orábamos decía, sanidad por mi riñón derecho. O sea, claro, ¿no? Porque Dios, sáname. Y Dios va a decir, ¿y de qué? O sea, de ahí ¿dónde? ¿No? O sea, ¿qué es tu riñón? Sí, ¿y cuál? ¿Tienes dos, mijo? ¿Cuál? Es que tú ya sabes, Señor. Sí, yo ya sabe, pero Él quiere que seamos específicos. Mi riñón derecho. Ah, ok, perfecto. Hablemos las cosas por su nombre. Es más, les voy a decir algo. Muchos quizás ni sabemos o ni supimos en su momento cómo se llamaban ciertos órganos de nuestro cuerpo porque en nuestra casa nunca nos lo dijeron, ¿no? Y en la calle uno empieza a escuchar, pero todas las perversidades al respecto. Y mal aprende uno, ¿no? Uno mal aprende. Pero hablemos, normalicemos hablar de eso y hablemos por su nombre. Si tenemos duda de algo, pues hay que investigar. Ahí está el internet, ¿no? El internet nada más es para el Facebook, ¿verdad? Hay muchas cosas buenas que podemos preguntar ahí. ¿Qué se llama? ¿Cómo se llama? ¿Qué es? ¿No? A veces escuchen esto, a veces ni nosotros nos conocemos. Le pasa a uno algo y no sabe uno qué es, ¿no? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué pasa esto otro? ¿No? En aspectos sexuales, mucho menos a veces conocemos a alguien más, ¿no? Y esto pasa, ojo, con los que están casados, esto pasa con nosotros los matrimonios, ¿no? Esto no conocemos ni cómo funcionamos nosotros físicamente, sexualmente, y menos conocemos a nuestra pareja, ¿no? Y ahí nos empezamos a meter en problemas. No tengamos vergüenza. La vergüenza viene por los prejuicios o por los mitos de hablar de lo que Dios no tuvo vergüenza en crear. Eso es una frase de mi maestro Enrique Wang, ahí que nos dio una de las clases de la maestría. Decía el doctor Wang, no tengamos vergüenza de hablar de lo que Dios no tuvo vergüenza en crear. ¿Se acuerdan que les comentaba el domingo pasado que Dios hizo mis manos, mis ojos, mis orejas y todo mi cuerpo? No es que el diablo se metió ahí, ¿verdad? Y unas partes las hizo Dios y otras partes las hizo el diablo. No, Dios me hizo completito, ¿no? Por eso cuando Dios vio lo que había hecho, ¿qué dijo? ¿Qué dice Génesis? Vio que era bueno. Si el diablo hubiera metido su cuchara ahí, las cosas no hubieran estado buenas. Hubiera sido bonito, hubiera sido perverso o malo. Y eso es lo que ha pasado hoy. El diablo ha metido su cuchara no porque Dios así quiso, sino porque los hombres, las mujeres le dimos lugar. Y a partir de ahí, lo que Dios creó perfecto, puro, padre, lindo, se empezó a contaminar, a pervertir, a manchar. Pero sexo, sexualidad no son palabras malas, ni son cosas malas en sí mismas. Vamos a la que sigue. El sexo es un regalo de Dios. No solo es con fines reproductivos, sino también para disfrutarlo. ¿Para qué son los regalos? ¿Para verlos? No. ¿A poco no cuando uno cumple años le dan a uno un regalo y luego uno está en la fiesta a ver que los abra, y luego ya que los abra, ¿qué decimos? Que se lo ponga, ¿verdad? Que nadie dice, no, porque lo abre y ahí lo deje, ¿verdad? No, es para usarlo, no es para disfrutarlo. Y si el sexo es un regalo de Dios, no es solamente para estudiar, contemplar, sino también para disfrutarlo, por supuesto, como todo regalo que Dios nos ha dado. Miren,
Nuestro cuerpo tiene terminales nerviosas, es decir, con lo que interactuamos, sentimos, no percibimos el mundo exterior. ¿Sí? ¿Y saben dónde, en qué parte de nuestro cuerpo tenemos más terminales nerviosas? En nuestros órganos genitales. ¿No les dice eso algo del diseño de Dios? Suena extraño, ¿verdad? Yo sé, yo cuando leía eso decía, ájale, pero ¿cómo? Pues sí. Y la ciencia nos ha ayudado a entender más detalladamente esa obra perfecta que Dios puso. O sea, Dios así nos hizo, ¿no? ¿Qué sería la comida si en nuestra lengua no hubiera glándulas? ¿Cómo se llaman esas? Con las que uno percibe el sabor. Esas. ¿Ah? Imagínense que Dios nos hubiera dado las frutas, las verduras, la carne, el pollo, el pescado, y que tú te puedas comer todo eso pero que no te sepa nada. A ver, a los que les dio COVID o les ha dado gripe, saben de lo que estoy hablando. O sea, qué impotencia es esa, ¿no? O sea, qué triste es. Yo he conocido gente que se ha desesperado y dice, o sea, ya quiero que me sepa la comida, ¿sí? Ya quiero, ¿sabe? El año pasado, por ahí pasando el Día del Padre, que estábamos todo el mundo aislados, ¿verdad? De manera casi absoluta. Nosotros creemos que quizás por ese tiempo ya nos dio COVID a nosotros, porque a mi esposa duró 15 días sin gusto. Y yo recuerdo que ella le llamaba a Aarón y decía, Aarón, a ver, ven y prueba la comida porque no me sabe, o sea, le echo sal y no siento, ¿no? Porque de repente sí probamos nosotros la comida, oye, está bien salado esto, ¿no? Pero ella decía, es que no, pues a mí no me sabe, ¿no? Y el Aarón era el catador ahí de la comida. Qué desesperante es eso. Pero imagínense, si eso con el COVID dura 2 semanas, 1 mes, 2 meses, ahora que así fuera toda la vida, que no nos supiera la comida, que la barbacoa no la saboreáramos, ¿no? Que el trompo, la carne asada no nos supiera nada. Qué triste sería la vida, ¿verdad? Que el mango con tajín no te supiera nada, ¿no? La sandía con tajín, qué rica sabe, ¿verdad? Y que no te supiera nada, la jícama con chile, ¿no? ¿Verdad? Pero Dios puso eso en nuestra lengua para que no solo nos alimentáramos, sino que también disfrutáramos la comida. Y luego Dios le puso colores a la comida y le puso también olor. ¿Ah? ¿A poco no cuando pasa uno por una panadería, huele uno y dice, qué rico, ¿no? Pasas ahí por la Bimbo, ¿no? Y te llenas de olor. O sea, Dios le puso todo eso. Bueno, la sexualidad o el sexo particularmente es exactamente igual. O sea, Dios no era solo para, bueno, vamos a llenar la tierra, ¿verdad? No, en el proceso también es un regalo que se disfruta. Ahora, pero todo tiene su tiempo. Dice Eclesiastés 3:1, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. ¿Se acuerdan que decíamos ahorita que ustedes y yo no somos ángeles todavía, verdad? Así que mientras estemos acá en la tierra, no somos ángeles, somos seres sexuados, hay que hablar de sexualidad. Pero tiene su tiempo, particularmente el sexo. La sexualidad es toda la vida, pero el sexo tiene su tiempo. Ahora, ¿cuál fue el engaño de Satanás para Adán y Eva? Porque el 3:11 dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo. Génesis 1:31, como decía, y vio Dios todo lo que había hecho y era bueno en gran manera, hermoso. Dios todo lo hizo hermoso en su tiempo. Mira que ahorita viene el tiempo de los cítricos, ¿verdad? Ahorita viene el tiempo de la naranja, ¿sí? Viene el tiempo después de los cacahuates, de la nuez. De aquí en adelante es el tiempo. Si tú compras nuez o cacahuates por ahí en mayo, junio, julio, a lo mejor no te van a saber tan buenos, ¿verdad? Pero ese tiempo que viene el invierno, así es, ¿no? O sea, Dios todo lo hizo así perfecto. Para cada época del año hay un fruto. En el verano la sandía, no es el tiempo. ¿Por qué necesitamos líquido, ¿verdad? Hidratarnos más? Y la sandía, de cuenta que estás tomando agua, ¿no? Cada lugar, cada fruto tiene su tiempo. Dios así lo hizo. Y el sexo es igual. Dios le dio un tiempo. Dijo, el tiempo del sexo se llama
matrimonio. Ese es el tiempo. No antes, no fuera de, es en ese tiempo. Pero Satanás le dijo a Eva, ¿se acuerdan? Con que Dios os ha dicho que no pueden comer de ningún árbol del huerto del Edén. ¿Dijo eso Dios? No, Dios dijo, de todo pueden comer, mijo, no más de este no coman, del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y es el mismo principio que Satanás usa hoy cuando hablamos de sexo, ¿no? Con que Dios te ha dicho que porque ya eres cristiano, eres hijo de Dios, vas a la iglesia. No, no debes de hablar de sexo, no debes de disfrutar. Eso es del diablo, ¿no? Eso es pecado, no, 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 no. Dios nos dio ese regalo para disfrutarlo. La palabra placer no es pecado dentro del contexto del matrimonio, no es pecado, ¿no? Y luego tener una plática para matrimonios, ahí les va, se va a llamar sexo sin remordimiento. Interesante, ¿no? Porque a veces Satanás nos ha metido esa idea, ¿no? De que no hay que disfrutar eso, eso es malo. No, no es malo. Jóvenes, a veces el diablo nos hace creer eso, ¿no? Y dice, no, mira, ahí en la iglesia, no hombre, ahí no quieren que disfruten la vida, ¿no? Tienes que disfrutar porque nomás vas a ser joven una sola vez. ¿Saben que en estadísticas de la Organización Mundial de la Salud, cuándo empieza en promedio la actividad sexual en adolescentes? Hay un promedio de 13.5 años de edad a nivel mundial. Y en América Latina baja un poquito más todavía para que nos dé más, no miedo, sino que andamos más abusaditos, ¿no? Empieza antes incluso. Saben que entre el 10 y el 11% de los nacimientos en el mundo, de los partos en el mundo, entre el 10 y el 11% son de mamás adolescentes. Imagínense, ¿no? Alrededor de 2 millones de abortos en el año son de madres adolescentes. O sea, la cosa no está así como que, eso está muy, es algo muy pequeño, no es una excepción. No, está fuerte el asunto, ¿no? Entonces, debemos de recordar que este regalo tiene su momento. La que sigue, por favor, ya manito acabamos. Efectos del pecado en la sexualidad. El machismo y el feminismo, el patriarcado o el matriarcado, ¿verdad? Según sea el extremo, o las perversiones sexuales. Decíamos que sexualidad tiene que ver con identidad, roles de género, etcétera, ¿no? Que es más que sexo. Y el machismo y el feminismo establecen o pretenden establecer roles de género según seas hombre o seas mujer. Por ejemplo, en nuestra cultura prominentemente machista, los hombres no lavamos platos, no barremos, no trapeamos, porque eso lo hacen La mujer no debe trabajar porque eso lo hacen los. Y podemos hablar de más. Miren, el abuelo materno de mi esposa decía, yo les voy a heredar a los hombres nomás, a las mujeres que les den sus esposos. Échate ese trompo al uña, ¿no? Esas no son ideas machistas, por supuesto que sí, ¿verdad? Porque tanto son hijos los hombres como las mujeres. Y yo no sé cuál fue el contexto en el que tú creciste, pero en algún grado el machismo nos pegó, ¿no? El patriarcado, ¿no? Donde todo se centra en el hombre, autoridad, decisiones, acción. No, en un principio no era así. En un principio hombre y mujer fueron creados a imagen de Dios por igual. Dios no dijo, a ver, el hombre es más santo que la mujer, así que tú vas a mandar, ¿verdad? No, somos equipo. Y uno es el que tiene que dar la cara, ¿no? Y sacar la casta, pero somos equipo. No es de que uno decide y uno hace solo, ¿no? Y las perversiones sexuales. ¿Qué es una perversión sexual? Todo placer o acto sexual fuera o antes del matrimonio. Eso es una perversión sexual. El matrimonio
hoy tiene uno que decir hombre y mujer, ¿no? Lo otro no es matrimonio, ni siquiera por definición, ¿no? La palabra matrimonio viene de la palabra matriz, con el potencial de procreación, lo cual una pareja de dos hombres y de dos mujeres no tienen, jamás van a tener, ¿no? Entonces, eso es lo que el pecado ha provocado. Ahora, la que sigue, por favor, es la penúltima esta. ¿Qué dice la Biblia en 1 Corintios 6:18? Huyan del pecado sexual. Ningún otro pecado afecta tanto el cuerpo como este, porque la inmoralidad sexual es un pecado contra el propio cuerpo. Conductas o situaciones de riesgo. Pablo dice, huyan de la inmoralidad sexual, de las perversiones sexuales, porque eso afecta más que cualquier otra cosa, nos afecta a nosotros mismos, ¿no? Hay pecados que a lo mejor van a afectar a terceros solamente, pero los pecados sexuales no van a afectar solo a terceros, me van a afectar a mí también de una u otra forma, ¿sí? ¿Saben que la primera causa de divorcio en México tiene que ver con infidelidad? Es más común de lo que podemos imaginar. Aquí en Nuevo León, como nos gusta ser líderes en todo, ¿verdad?, en el país, a veces hasta en cosas negativas, 6 de cada 10 matrimonios se divorcian. La mayoría de esos que se divorciaron por pecados sexuales, ¿sí? O sea, esto no es algo así, ay, a mí nunca me va a pasar, no, uno se tiene que cuidar siempre, siempre, siempre. Y hay conductas o situaciones de riesgo, noviazgos a temprana edad. ¿Han visto esas familias donde a las niñas las visten ya como grandes, ¿no? Y una foto del Facebook, mira, es que sexy se ve la niña de 5 años, ¿no? 6 años. Le están adelantando una etapa. Y a veces hay noviazgos a temprana edad, en la adolescencia. A ver, un adolescente se está pensando en casar, ¿ustedes qué creen? No. Entonces, ¿para qué andar de novio si no te estás pensando en casar? Ay, pastor, pues es que para andar de buena onda, ¿verdad? Pues es que está muy guapo, ¿no? O me lo van a ganar o me la van a ganar. Y eso nos pone en una situación de riesgo. ¿Saben por qué? Porque en la adolescencia, ¿qué decíamos ahorita? Los cambios físicos son muy rápidos. Y nuestro cuerpo, sexualmente nuestro cuerpo madura. Pero nuestra mente y nuestro corazón todavía no. Porque quienes en ese tiempo empiezan actividad sexual corren el riesgo de una enfermedad, de un embarazo, o simple y sencillamente de ser lastimados en sus sentimientos y en sus emociones. Por eso hay tantas chavitas que al rato incluso hasta se quitan la vida, porque alguien les dijo que las quería y de un día ya después no quiso nada con ellas y las deja, se va, las abandona y les parte el corazón, ¿no? Por eso, abusados con los noviazgos a temprana edad, no permitamos eso, y no caigamos en esa trampa. La pornografía, híjole, ¿no? Esto está al alcance de un clic ahorita ya. En mi tiempo de adolescente no estaba tan fácil, ¿no? Había revistas que se vendían y que a veces los chavos llevaban a la escuela, ¿no? Pero hoy ya no está impreso, ¿no? Hoy está al alcance de un clic. Y a veces hasta sin buscarlo, ¿no? Aparece. La palabra pornografía viene del griego porneía, que es de la misma que viene la palabra fornicación, ¿no? ¿Y qué produce la pornografía? ¿Sabes qué produce? Una mente que se enferma y que sexualiza todo. Decíamos ahorita, ¿no? ¿Cómo presenta nuestro mundo la sexualidad? Genitalizada. Decía este mismo maestro, la animalización del sexo. Como si fuéramos animales, pues, ¿no?
que no tienen control, dominio propio. Eso produce la pornografía, que todo lo que veas, o más bien a todas las personas del sexo opuesto que veas, ya las estás viendo desde ese lente. ¿Han visto esas caricaturas donde cuando uno de los animales, sobre todo el correcaminos y el coyote era, o zorro, ¿no? ¿Se acuerdan que nunca lo alcanzaba? Cuando el coyote se está muriendo de hambre, ¿no? ¿Qué hace cuando ve al correcaminos? ¿Cómo lo ve en la caricatura? ¿Qué pasa? Ya no lo ve con plumas, picos y patas, ya lo ve asado, guisado y saliéndole humo, ¿no? Lo ve ya como el pedazo de carne, así lo está viendo, porque el que hambre tiene, dice el dicho, pues en pan piensa, ¿no? Y la pornografía es lo que hace, contamina la mente de la persona y ya ve a las demás personas del sexo opuesto como un objeto sexual, así los ve, así los mira, ¿no? Ya escanea y eso es triste, ¿no? Porque no somos objetos sexuales, somos personas creadas a imagen y semejanza de Dios. Y el que llega al matrimonio así, a veces, no a veces, casi siempre termina en infidelidad, ¿no? Porque ya no te satisface algo y ya buscas y buscas y buscas. La masturbación, el autoplacer sexual. Les voy a decir lo que nos decía un pastor una vez en un campamento de jóvenes hace muchos años, que le preguntaban, ¿qué tiene de malo la masturbación? Decía él, nada. El asunto es que cuando te estás masturbando no estás pensando en Mickey Mouse, ¿verdad? No, pues no, pues ahí está el problema, ¿no? Porque estás contaminando tu mente igual, estás haciendo una fantasía sexual. Y ¿sabes qué es lo peor? Que el diablo te engaña con eso, que es una ficción, que es un espejismo. Porque algunos luego se casan y quieren hacer todo lo que traían en su mente, ¿no? Enferma. Y viene el problema. Caricias extralimitadas. Cuando somos novios, ¿no? O cuando estamos casados en nuestro trato con el sexo opuesto, también tenemos que marcar límites, ¿no? Pero déjenme hablar particularmente cuando somos novios. Nuestro cuerpo va a responder a estímulos sexuales, seamos cristianos o no seamos cristianos, eso no tiene nada que ver, ¿no? A ver, si aquí ahorita todos tenemos hambre y empezamos a oler a carne asada, nuestro cuerpo va a ser indiferente, ¿verdad que no? ¿Qué decimos nosotros cuando tenemos un chorro de hambre y olemos un alimento? ¿Qué decimos? Ay, o sea, se me hizo agua la boca, ¿verdad? O sea, empieza acá la lengua, empieza a producir saliva porque traes hambre. Y eso no depende de que si tienes el Espíritu Santo en tu corazón o no. Eso le pasa a todos. Bueno, es lo mismo acá. Cuando hay cercanía, cuando hay cercanía física, cuando hay ciertas caricias en zonas de nuestro cuerpo que responden a estímulos, va a suceder, ¿no? Por eso es importante mantener bien ahí la distancia. Nos decía un pastor a las señoritas, les decía, pongan la Biblia entre medio siempre, muchachos, porque para que llegue el muchacho con ustedes tiene que pasar de Génesis y Apocalipsis primero, ¿verdad? Tiene que pasar por toda la Biblia y ahí se va a arrepentir si traía negras intenciones. Decía una mamá, la mamá de una hermana de la iglesia en Hermosillo, la señora no era cristiana y escucha el consejo que le daba, a sus hijas: no se dejen agarrar los senos, ¿verdad? Ni de la cintura para abajo, no se dejen agarrar eso. Porque cuando pasa eso, entonces ya perdieron, ¿sí? No se deje, o sea, pon límites. Porque decíamos ahorita que todo tiene su tiempo, no antes. Que luego nos metemos en problemas y en líos. Violencia intrafamiliar genera que jóvenes o adolescentes empiecen su vida sexual prematuramente. Porque como en su casa es un ring de boxeo y hay pleitos, andan buscando quién, hay un vacío emocional de cariño, de afecto. Entonces, si alguien allá les habla bonito, aunque sea el cholo de la cuadra, aunque sea el marihuano, ¿verdad?, de la colonia, se lo van a creer. Va a decir, ay, me dijo que me ama, ¿verdad?, como en su casa nunca le han dicho. Y se va. Ausencia de los padres. Hoy día que nos toca trabajar a muchos, ¿verdad?,
Sí, nos toca trabajar, pero no olvidemos el tiempo de calidad también. Falta de comunicación, como decíamos ahorita, a veces no hablamos de sexo. Y final, falta de un proyecto de vida. ¿Sabes que entre los factores para embarazos en adolescentes está el que a veces la mamá de la adolescente también no tuvo un proyecto de vida y ni siquiera no estudió, no desarrolló profesionalmente algo, y la adolescente termina la primaria, la secundaria y piensa que pues ya no hay otra cosa más en la vida, ¿no? Más que casarse, tener hijos y ya, ¿verdad? O encontrarse una pareja y ya. Pero resulta que no, la vida es más que eso, ¿no? Debe haber un proyecto, debe haber, ¿qué quieres ser cuando seas grande, mijito? ¿No? ¿Se acuerdan que eso lo preguntábamos cuando éramos niños? ¿Qué quieres ser? Quiero ser astronauta, papá, sale, ¿no? O sea, enfoquémonos con nuestros hijos a un proyecto de vida, porque la vida es más que tener hijos, ¿no? Es lindo tener hijos, es hermoso tener hijos, pero no es lo único que hay que hacer en la vida. Es más, puedes vivir sin tener hijos, ¿no? Aquellos que se casan, no, tú no queremos tener, está bien, ¿no? No tienen que, aunque los papás les digan, quiero un nietecito, no, pues, papá, pues adopta uno, ¿no? Si algunos así lo quieren, ¿verdad? Ok, y termino con esto, último versículo para cerrar. Alégrate, ¿no? ¿Qué dice la Biblia en Proverbios 5, 18 al 19? Sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud, como sierva amada y graciosa Gacela. Sus caricias te satisfagan en todo tiempo y en su amor recréate siempre. ¿Saben que hay otras versiones que en vez de caricias, saben qué dice? ¿Alguien se acuerda ese mismo versículo en otra versión que dice? Porque caricias, bueno, uno entiende, no es algo físico, ¿no? Las caricias no son espirituales, ¿verdad? Habla de contacto físico. ¿Saben qué dice en otra versión en vez de caricias? Dice, sus pechos te satisfagan en todo tiempo. ¿Verdad que nos suena extraño que la Biblia use esas palabras, ¿no? Uno puede decir, no, la Biblia nomás habla de santidad. Bueno, esto también es santidad. Esto no es pecado. En el matrimonio no es pecado. Así que en esta tarde yo quise cerrar esta serie de octubre, identidad, hablando de esto, porque sé que lo necesitamos, ¿no? Necesitamos hablar de lo que la Biblia habla, de todos los temas que la Biblia habla. Cuando el apóstol Pablo se despide de los efesios, en el libro de los Hechos, dice la Biblia que van y lo despiden a Pablo en la orilla del mar. Él se sube a un barco y va a Jerusalén. Ya no vuelven a ver a Pablo. Él en Jerusalén es aprendido, aprensado, iba a decir, no, es otra cosa. Aprendido, aprensado, que con una prensa lo iban a agarrar. Y se lo llevaron a Roma, encarcelado. Apela al César, ¿no? En el juicio, etcétera. Ya no lo van a ver, ¿no? Y Pablo se despide de los efesios. Y me gusta porque Pablo le dice a los efesios, no he rehusado en enseñarles todo el consejo de Dios. O sea, Pablo nos está diciendo, les hablé de todo menos de sexo, porque eso es del diablo. No, les hablé de todo lo que es de Dios. Y el sexo y la sexualidad son de Dios. Así que en esta tarde podemos decirle, Dios, gracias por mi identidad sexual. Gracias por hacerme un hombre. Gracias por hacerme una mujer, Dios. Gracias por el regalo que me has dado. Queremos y quiero disfrutarlo. Ok, vamos a orar. Dios, te damos gracias en esta tarde, porque hemos podido tener esta charla, Dios, entre amigos, entre hermanos. Y hemos podido, Dios, ir a tu palabra, porque tú siempre tienes palabra para todo. Tú siempre tienes un consejo para toda ocasión, para todo momento, y eso incluye también nuestra sexualidad. Gracias por darnos una identidad sexual, por hacernos hombres o mujeres, Dios, de manera perfecta, y porque a través de esa identidad reflejamos lo que tú eres. Reflejamos tu amor, reflejamos tu carácter, reflejamos tu esencia. De esa manera, Dios, es que en esta tarde queremos ponernos en tus manos, porque queremos disfrutar y vivir nuestra identidad en el plan perfecto que tú diseñaste en el principio, Dios. No queremos
ser víctimas ni de los prejuicios, pero tampoco del libertinaje sexual. Queremos disfrutar tu regalo en el tiempo, en la forma, en el momento en el cual tú le pusiste esa belleza, esa bendición. Líbranos, Dios, de esas tentaciones sexuales. Satanás va a querer atacar nuestra sexualidad porque ella es una expresión de tu santidad y de tu identidad, de tu imagen en nosotros. Por eso Satanás va a querer destruir, Dios. Por eso te pedimos, como dice el Padre nuestro, líbranos del mal. Pero también líbranos de prejuicios, de temores. Y enséñanos, Dios, a disfrutar de este regalo en el momento para el cual tú lo diseñaste. Gracias, Dios, por este tiempo. Gracias por tu palabra. Tu palabra nos libera. Tu palabra nos hace abrir nuestros ojos y disfrutar de todas las bendiciones que tú nos has dado. Hoy damos gracias también por esta bendición. Hoy damos gracias también, Dios, por habernos dado una identidad sexual. Estamos en tus manos, Dios. Cuídanos y enséñanos a cuidarnos y a cuidar a los nuestros. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén, amén. Porque dan un aplauso a Jesús, porque Él es bueno. Gracias, Dios. Gracias, Dios.